Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio que propone, con la colaboración de docentes universitarios, abordar en media hora un tema de la vida cotidiana, desde una perspectiva filosófica. Precisamente hoy, ante situaciones inciertas de alcance mundial, bien vale la pena repensar la existencia humana desde la filosofía. Saludo a Karina Torres y a Carlos Minango, quienes desde Voz Andina Internacional con los medios virtuales hacen posible estos encuentros. Agradecemos y damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Juan Carlos Jurado. Él nace en 1980, es licenciado y magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, doctor en Ciencias Sociales con mención en Estudios Políticos por la Flaxo, realizó estudios de Filosofía, Griego Antiguo y Moderno en la Universidad Aristóteles de Tesalónica, Grecia. Fue profesor de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica del 2012 al 2015. Es docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador desde el año 2007 hasta el día de hoy. Es profesor de latín y griego antiguo en la Academia Ecuatoriana de la Lengua y en el Fondo de Cultura Económica. Además, es pintor. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Esta semana con Juan Carlos Jurado dialogaremos acerca de vida cotidiana, inautenticidad y la búsqueda del silencio. Esta temática la abordaremos en los 3 segmentos del programa. Primero, conversaremos acerca de la presentación o el olvido de estos términos en la vida cotidiana. En el segundo segmento, Miradas Filosóficas, nuestro invitado presentará desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones sobre vida cotidiana, inautenticidad y la búsqueda del silencio. Y en el tercer segmento, ¿Qué más encontrar?, Juan Carlos Jurado compartirá recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática de esta semana. Esta semana, con el profesor Juan Carlos Jurado, conversamos sobre la temática la vida cotidiana, la inautenticidad y la búsqueda del silencio. En este segmento preguntamos a nuestro invitado ¿por qué en la vida cotidiana se genera la inautenticidad? Cuando hablamos de inautenticidad, hablamos del interés del ser humano por las modas, por aquello que no le pertenece propiamente a él, sino obedece más bien a un intento de tratar de formar parte de algo, de un grupo, de un grupo de personas que tienen unos intereses que a veces no corresponden con los que uno tiene en realidad. Cuando hablamos de la moda, entonces hablamos no solamente porque uno cuando habla de moda entiende, habla de ropa, de la última, por eso se habla de la última moda, pero no es solamente eso, se refiere a los discursos que la gente usa muchas veces para tratar de dar respuestas
breves, dar respuestas inmediatas a situaciones que en realidad son profundas y no ameritan ese tipo de respuestas tan inmediatas, porque hay problemas profundos de la vida humana. Y el contexto de la pandemia nos ha puesto frente a una serie nos ha puesto frente a los ojos esos problemas profundos, ¿sí? La forma de evadir esos problemas es justamente refugiándose en la moda, por ejemplo, en los discursos, como los discursos de superación, los discursos de éxito, que son propios del mundo de la economía del mercado. Está siempre detrás del discurso del éxito, del que tienes que esforzarte mucho, del que tienes que trabajar muchísimo, del que tienes, sí, bueno, se nos ofrecen entonces esos discursos como alicientes y formas de evitar enfrentarnos a los problemas fundamentales de la existencia. Por ejemplo, y el problema fundamental es el problema de cuál es el sentido de mi propia vida, ¿sí? Y el contexto de la pandemia ha sido determinante para toparnos nuevamente frente a ese problema, ya que como dije la vez anterior, nos ha puesto frente a los ojos el tema de la muerte, como para reflexionar sobre él. Pero el ser humano, justamente frente a ese problema y al miedo que le produce el mismo, lo que intenta es evadirlo por medio de, como le digo, discursos. Pero esos discursos incluso a veces se extienden, ¿sí? Y adoptan diferentes formas y adoptan diferentes nombres también, porque hay también discursos que pueden sonar un poco más filosóficos y que promueven el activismo también, que están promoviendo cierto activismo, cierto compromiso de la gente con causas que dan también respuestas inmediatas a los problemas de la vida del ser humano, pero que de alguna manera también están constituyendo una prolongación de ese olvido del problema fundamental, de esa pregunta que el ser humano se hace consigo mismo y a sí mismo sobre su propia existencia y el rol que cumple en el mundo. Muchas gracias, Juan Carlos. Si esto es así en la vida cotidiana, ¿por qué es posible entonces la búsqueda del silencio? El silencio sería el, la última y posiblemente la meta a la que podríamos llegar solamente si atravesamos el momento previo del reconocimiento de lo que es inauténtico. Cuando sabemos lo que es inauténtico, cuando nos topamos frente a los problemas reales de la existencia y sabemos que en efecto esas modas que yo seguía, esos discursos a los que yo prestaba atención, no respondían en realidad a las inclinaciones de mi espíritu, entonces es donde evito escuchar las palabras de los otros, ¿sí? Evito hacer lo que los otros me dicen que tengo que hacer, porque al final estamos siempre rodeados de gente, de personas que creen saber lo que nosotros tenemos que hacer. Y al final, pues solo uno el que sabe lo que tiene que hacer, ¿sí? Y para eso, obviamente, tiene que hacer un esfuerzo de reflexión y encontrarse consigo mismo, saber qué es en efecto aquello que es realmente importante en mi vida y es donde justamente encontramos respuesta al problema de la existencia. Pero para ello es necesario cerrar los oídos a lo que los demás dicen, porque los demás nos traen discursos, nos traen formas de ver el mundo, nos traen respuestas inmediatas, nos traen soluciones, sí, pero la solución no se encuentra ahí, en lo que los otros nos están diciendo. A la solución llegamos y a la respuesta llegamos solamente cuando nos hemos encontrado con nosotros mismos, o, para decirlo de otra manera, nos hemos reencontrado, nos hemos reconcentrado en nosotros mismos. Y eso solamente es posible cuando se ha optado por el silencio. El silencio en cuanto dejar de escuchar a los demás, dejar de escuchar la crítica. Por ejemplo, si hay algo que no me dedico al arte, por ejemplo, me dedico a la pintura en particular, y para encontrarme a mí mismo en la pintura, para encontrar cuál es en realidad mi forma de pintar, lo primero que he tenido que hacer es dejar de escuchar las opiniones de los críticos, porque los críticos tienen una forma de entender cómo deben hacerse las cosas, a pesar de que a veces ni siquiera saben pintar, ¿sí? Y por lo general no saben pintar. Entonces, justamente como me dedico a la actividad artística aparte de la filosófica, me doy cuenta de que la forma de llegar
y entender qué es lo verdaderamente auténtico, qué es aquello que verdaderamente me constituye como ser humano, es justamente aquello que puedo reconocer una vez que he dejado de prestar atención a las palabras de los otros. Muchas gracias. Damos paso a nuestro segmento Miradas Filosóficas. Esta semana en el segmento Miradas Filosóficas nos encontramos con Juan Carlos Jurado, quien desde el tamiz de la reflexión filosófica nos presentará la vida cotidiana, la inautenticidad y la búsqueda del silencio. Por eso le preguntamos, ¿cuáles son algunas de las principales concepciones filosóficas que han abordado la inautenticidad y la búsqueda del silencio? En nuestra reunión anterior habíamos de alguna manera abordado el problema de la inautenticidad y la idea de moda en Heidegger. Sí, pues es Martin Heidegger, a pesar de que ya es un problema tratado desde antes de Heidegger, desde mucho antes incluso, es un problema que Heidegger coloca nuevamente frente a nosotros para que lo discutamos. ¿Qué es lo inauténtico? ¿Y qué es, en otras palabras también, y de otro lado, lo auténtico? ¿Sí? Llegamos solamente a una comprensión de lo auténtico cuando distinguimos qué es lo que no forma parte de nuestra autenticidad, o sea, qué es lo inauténtico. Pero el problema fue desarrollado ya por Heidegger, empezando por su famosa obra de 1927, El ser y el tiempo. Pero la fenomenología a partir de Heidegger y los autores que siguen la senda de Heidegger han optado también por pensar la inautenticidad. Algunos, justamente inspirados por cierta visión teológica, como por ejemplo Edith Stein o Cafarena, han optado por dar respuestas de carácter teológico al problema, ¿sí? Justamente asentando esta discusión y refiriéndola a un problema más bien de un dualismo filosófico de cuerpo y alma. Pero yo pienso que la respuesta va más lejos, ¿sí? Cuando Heidegger nos coloca y nos presenta el problema de la inautenticidad, está al final invitando a que el ser humano se haga la pregunta sobre sí mismo y sobre su existencia, pero eso solamente a partir del momento previo de la angustia y justamente al preguntarse el ser humano sobre su propia vida y su existencia y sobre la muerte. Entonces, el problema ha sido trabajado desde estos autores que acabo de mencionar y esta necesidad de silencio eh, es también propia de, bueno, es desarrollada mucho por los autores más cercanos a la teología, ¿sí? Los que, y también por autores que son precedentes del existencialismo, por ejemplo, por Kierkegaard. Ajá. Hay esa necesidad de encontrar en el silencio una voz que justamente nos ponga frente a la comprensión plena de la existencia. Porque solamente bueno, pero la teología es en realidad, y los autores más bien cercanos a una religiosidad de corte católico, ¿sí? Por ejemplo, los místicos españoles, ellos ya trabajaron el problema del silencio, porque justamente es en el silencio donde uno es capaz de escuchar la voz de Dios, según los autores religiosos. Pero como el abordaje aquí, en cambio, es más bien de tipo filosófico, la idea es que justamente al reconocer qué es la moda y qué es lo inauténtico, justamente eh, eh, y al permitir que esta reflexión surja a partir del silencio, porque el silencio es el momento que requerimos para justamente reflexionar sobre nuestra propia existencia. La reflexión, sin embargo, no se queda ahí, pues ese silencio provoca también y permite también que sea el mismo ser histórico, el mismo ser que se presente ante nosotros y nos diga, sí, al oído, sí, por ejemplo, a través de una palabra que no es tan común como la palabra poética, sí, que es una de las formas de expresión más elevadas del ser, cuál es el verdadero sentido de nuestra existencia. Es decir, el silencio se constituye en este sentido en un momento previo para
y en un momento indispensable, ¿sí? Cercano a la contemplación religiosa, para escuchar y para permitir que la voz del ser se manifieste en nuestros oídos, para que se exprese, ¿sí? El sentido de la existencia. Esto quiere decir entonces que es posible resistirse a la inautenticidad, es posible ser consciente de esa inautenticidad. Pero ¿qué es lo que provoca esa conciencia o esa resistencia? Prefiero no utilizar el término resistencia porque es abordado más bien desde otras perspectivas teóricas, incluso desde el posmodernismo, ¿no? Como una especie de respuesta a ciertos sistemas que intentan controlar la actividad cotidiana de hombres y de mujeres, ¿sí? Por eso yo diría más bien que lo que existe es un reconocimiento de lo inauténtico, pero eso solamente sucede como, de alguna manera ya lo trabajamos la vez anterior, aunque no de forma muy profunda, es lo que sucede cuando nos encontramos y nos topamos con experiencias límites, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos vamos con la muerte, y que es un tema súper recurrente el día de hoy. Y nos encontramos, por ejemplo, y en particular en Quito, donde habito, con la muerte de los otros, ¿sí? Somos conscientes de la muerte de los otros. Y esa muerte además está acompañada por algunos fenómenos, por ejemplo, el clima. El clima se ha vuelto últimamente muy frío, ¿sí? Y eso es como que nos produce cierta sensación como de soledad, incluso yo escucho a gente que se siente muy deprimida durante todo este tiempo. La lluvia, ¿sí? El problema de la pandemia, el reconocimiento de la muerte, son experiencias límites con los que el ser humano se ha topado en este tiempo y que, como le dije anteriormente, puede evadir refugiándose en ciertas modas, en ciertos discursos que le den al ser humano cierta estabilidad, cierta seguridad frente a eso que parece tan inseguro, ¿sí? Frente a este contexto que a uno a veces lo desborda. Pero bueno, entonces habría esa posibilidad de refugiarse a través de estas modas, pero también hay esa posibilidad de pensar, de colocarse frente a uno mismo, ¿sí? Y entender qué es lo que, qué es lo que me está diciendo el mundo, qué es lo que me está diciendo el propio ser histórico, ¿sí? Que se manifiesta en este momento de esa manera tan potente. Ajá. Por eso, más que, no es tanto un esfuerzo de resistencia, ¿sí? No es una forma de oponerse a la moda, es el mismo mundo y el mismo ser histórico el que se manifiesta y uno simplemente decide si lo escucha o no lo escucha, ¿sí? Si se concentra en sí mismo o simplemente sigue las voces de los otros, porque son las voces de los otros las que a mucha gente como que le otorgan seguridad, pero es una seguridad vana, ¿sí? Es una seguridad vana y muy efímera también, ¿sí? En cambio, del otro lado está el enfrentarse con uno mismo, ¿sí? El enfrentarse con el problema de la propia existencia y al final con una voz mucho más intensa, más potente y que no se acaba inmediatamente, que está siempre ahí, solamente que muchas veces no tiene la posibilidad de manifestarse ya que simplemente uno se pone los audífonos, ¿sí? De las voces, de la voz de los otros. Gracias. Esta búsqueda del silencio, ¿cómo distinguirla si es una práctica de meditación, de contemplación, o si es realmente una reflexión filosófica? Es en este punto donde la filosofía parece que se convierte en mística, ¿no? Es difícil en realidad establecer un límite entre lo que es auténticamente filosófico y el punto de vista místico. Tanto así que por ejemplo, textos de autores como Kierkegaard o Heidegger, ¿sí? O incluso algunos fragmentos del origen de la tragedia en Nietzsche, que ya tienen como un ligero aire
místico, ¿sí? Bueno, Heidegger mucho más, porque además de tener una formación católica sólida, él escribe textos sobre San Agustín, tiene una gran influencia de San Agustín y tiene sus famosos escritos de mística medieval. Kierkegaard también, que sí, pertenecía a un medio protestante y estaba siempre reflexionando, además era un pastor, entonces estaba siempre reflexionando sobre el problema de la muerte y de la existencia, y llega a un punto de vista místico, ¿sí? Que es donde justamente el ser humano, al enfrentarse con el problema de la existencia, tiene la posibilidad de o bien refugiarse en la figura del héroe trágico o en el caballero de la fe. Entonces, y el caballero de la fe tiene una fe ciega, por eso se llama el caballero de la fe, es como el que viene con la armadura de la fe. Entonces, es aquí donde parece que se pierde el límite, ¿sí? Entre lo místico y lo filosófico, pero si podría establecerse una diferencia, estaría en que la contemplación, que propone, por ejemplo, el misticismo cristiano y el misticismo católico, y que proponen San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, que son los famosos místicos españoles, entre otros, ¿sí? Es un momento de contemplación, una forma de contemplación que espera el reencuentro y está siempre aspirando al reencuentro con lo divino, al que siempre van a llamar Dios, ¿no? Entonces está incorporado dentro de una lógica católica con una serie de símbolos. Pero aquí es un enfrentarse con el ser que está, con el ser en su sentido más profundo, ¿sí? Sin tanta alegoría, sin tanta figura como es la que proporcionan, por ejemplo, las religiones. Es enfrentarse con la muerte y disolverse en el infinito, ¿sí? Pero para ello, y para reconocer esa voz que aún no lo está llamando, el ser se manifiesta solamente cuando existe este momento previo, que es el momento del silencio, pero además se manifiesta con cierto tipo de voz, y la voz con la que se manifiesta no es la voz de la invocación católica, ¿sí? De la invocación religiosa, del rito, es más bien la voz de la poesía y del arte en general, ¿sí? Pero en particular la voz de la poesía, porque es en la palabra poética donde el ser se está expresando y se expresa el sentimiento no solamente del momento, sino el de diferentes épocas. Por ejemplo, cuando yo me sumerjo en el testimonio poético de una época distinta a la nuestra, por ejemplo, cuando reviso los testimonios poéticos de la colonia, yo me acerco al mundo histórico en el que fue concebido ese tipo de poesía, pero cuando me quito las gafas del investigador, del científico que trata de analizar el testimonio poético de otras épocas y simplemente me pongo eh, a, a escuchar, ¿sí? Lo que los otros me trataron de decir. En ese momento, las voces de los otros no son simplemente voces de seres humanos, es la voz del ser que se manifiesta, es la voz del ser de una época que se manifiesta a mis propios oídos y que lo está haciendo todo el tiempo, ¿sí? Y en ese momento, cuando yo reconozco esa voz, yo estoy perdiendo de vista la espacialidad e incluso la temporalidad en la que fue concebida, ¿sí? La producción poética de una época. Porque ya es como que yo me coloco, ¿sí? Al escuchar esa voz que se me expresa desde muy antiguo, yo me pongo en el mismo nivel del poeta, pero no de una persona en particular, sino del ser histórico que se manifiesta a través de la poesía. Es decir, si hay formas en que el ser se está expresando todo el tiempo, es a través de las artes, de la pintura, por ejemplo, de la poesía. Pero cuando yo me alejo de las gafas del investigador, cuando dejo de someter todo a mi simple observación científica bajo las categorías de sujeto y objeto y permito que la voz del ser se exprese de manera libre, en ese momento es el ser mismo el que se me presenta ante los oídos y que me refleja los problemas fundamentales y profundos de la existencia. ¿No sería eso una especie de paradoja entre la racionalidad con la que siempre asociamos el concepto o la palabra filosofía con esta
búsqueda del silencio o esta reflexión en el silencio, porque según lo que nos dice, es el ser el que se expresa, nos habla, pero dejando de, digamos, algo así como de seguir algún grado de racionalidad que, por ejemplo, tiene un investigador. ¿Esto no sería una especie de paradoja? Em, sí, parece que se detuvo. Ya, escuché la pregunta y en efecto, yo diría que más que una paradoja, bueno, si se puede decir que es una paradoja, es la paradoja misma en la que incurrió la misma filosofía. ¿Por qué? Porque dejó de prestar atención a los problemas realmente filosóficos y se refugió, ¿sí?, en una serie de categorías y conceptos que poco a poco se fueron desprendiendo se fueron alejando más bien de la realidad. Por eso se habla del alejamiento del ser. El alejamiento del ser fue justamente posible gracias a ¿qué? A la intervención de los filósofos, pero de ciertos filósofos que en lugar de abordar los problemas fundamentales se refugiaron en categorías, en conceptos con los que simplemente analizaron la naturaleza como si la tomara con tenazas, ¿sí? Sin acercarse completamente a ella. Y además utilizando una lupa, ¿no? Una lupa que además en lugar de permitirle ver con claridad estaba borrosa, ¿sí? No le permitía justamente acercarse y entender los problemas fundamentales, que son los que, y todo este aparataje que utilizó el filósofo durante años y el científico durante años para tratar de acercarse a la naturaleza, simplemente aumentó el alejamiento del ser y provocó lo que en términos filosóficos sería el olvido del ser, ¿no? El Seinvergessenheit, el olvido del ser. Sí, lo único con lo que me topo ahora es con categorías. Categorías con las que trato, como dice Nietzsche en Verdad y Mentira en sentido extramoral, con las que trato de apropiarme del mundo, pero que son tan pequeñas que al final no sirven simplemente, no sirven para apropiarme del mundo, sino con simplemente un horizonte de la realidad y muy pequeño además. Sí, y es el problema de la filosofía. Y es por eso que dentro de las modas o del problema de lo inauténtico se encuentran todos los discursos, como les decía, esos discursos de superación, pero también los discursos científicos, que nos dan respuestas de cómo debemos acceder al mundo cómo debemos acceder al mundo de aquello que se nos está presentando cotidianamente. ¿Sí? Entonces, y eso le produce al investigador, al científico, al doctor, le produce un gran orgullo, ¿sí? Le produce le genera esa arrogancia de saber que tiene las categorías con las que ya se puede dirigir al mundo y abordarlo y someterlo incluso. Pero justamente lo único que está haciendo es más profundo ese vacío, ¿sí? Más profunda esa lejanía que el ser humano experimentó incluso ya en la época más tardía de la filosofía griega, ¿sí? En que ya, bueno, ni siquiera en la época más tardía, ya con Sócrates de alguna manera y Platón surge esta dificultad. Es un problema que Nietzsche también reconoció en El crepúsculo de los ídolos al mantener un diálogo con Sócrates, ¿no? Entonces, y es justamente la misma filosofía griega la que dio rienda a que justamente esta separación y este alejamiento del ser se vaya haciendo profunda y con los años se hizo aún más profunda. Y es justamente el método científico y los métodos científicos los que han profundizado ese olvido y ese alejamiento del ser. Por eso, la respuesta de los filósofos, sobre todo de los filósofos a partir de Nietzsche, es justamente retomar visiones incluso más antiguas de la filosofía, donde no hablábamos de una apropiación teórica de la naturaleza, en el sentido de someter la naturaleza a categorías, sino simplemente contemplarla y entender lo que nos trata de decir, porque es justamente la voz del ser la que se está expresando ahí. ¿Y por qué no escuchamos la voz del ser? ¿Por qué es tan difícil? Incluso en filosofía a la filosofía ya no le interesa en una gran medida entender el problema del ser, justamente porque uno se siente cómodo, uno se siente seguro al adoptar esas categorías, a manera de unas gafas, ¿sí? Con las que cree que puede entender y someter la naturaleza. Muchas gracias. Ahora nos trasladamos al tercer momento. ¿Qué más encontrar
para indagar sobre cómo continuar las reflexiones acerca de esta temática. Esta semana nos encontramos con Juan Carlos Jurado. En un primer momento conversamos acerca de la comprensión habitual de vida cotidiana, inautenticidad y búsqueda de silencio. Luego nos ha mencionado algunos aspectos y perspectivas filosóficas sobre estas nociones. Ahora solicitamos sus recomendaciones y sugerencias para quien quiera profundizar en esta temática. Sí, hay una línea, sí, teorética, y obviamente hay unos autores que nos facilitan el camino para llegar a esta comprensión del problema fundamental de lo inauténtico y el silencio, ¿sí? Y la línea que yo establezco para la línea teórica en el sentido antiguo griego del theoró, del veo con claridad, ¿sí? Empezaría con Nietzsche, ¿sí? Entre otros trabajos con el origen de la tragedia, el nacimiento de la tragedia. Luego continuaría con las obras de Martin, de una forma directa con las obras de Martin Heidegger, en particular con El ser y el tiempo, que son obras que al final nos están dando un vuelco. ¿Por qué? Porque estas obras, que son obras de la filosofía más bien contemporánea, nos trasladan siempre a los griegos, ¿sí? Entonces, a pesar de que parece que estoy dañando la línea temporal, pero eso no importa porque esas categorías de tiempo también se ponen en paréntesis cuando se habla de estos problemas, ¿sí? El paso por Nietzsche y Heidegger nos conduce directamente a los griegos y en particular a los presocráticos. Y de todos los presocráticos, en particular a los dos grandes maestros de lo estable y lo inestable, de lo permanente y lo que no lo es, que son Heráclito y Parménides. Entonces, porque en realidad si hay un texto a través del cual podemos entender los problemas que hemos trabajado el día de hoy, es el famoso poema de Parménides, ¿sí? Que es un texto poético corto y es incompleto porque solo nos han llegado algunos fragmentos del mismo, pero con esos fragmentos ya tenemos el texto con el que podemos enfrentarnos y entender y embarcarnos en la comprensión más auténtica de estos problemas fundamentales. Si bien quedan muchas inquietudes, concluimos este encuentro semanal con la filosofía con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Juan Carlos Jurado, y a Carlos Minango y Karina Torres en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.